Todos en el parque se congelaron el momento sirenas de policía cortaron a través la tranquila tarde. Conversaciones murieron a mitad de frase. Risas se desvanecieron. Cada cabeza lentamente giró. Tres oficiales marcharon hacia adelante con propósito, sus voces severas, sus expresiones frías e ilegibles. Nadie entendió lo que estaba sucediendo, pero la escena se sintió mal. Pero lo que realmente robó el aliento de todos fue el pastor alemán a su lado. Un perro de servicio completamente entrenado, poderoso, disciplinado, músculos tensos, cada nervio alerta. Sus ojos estaban fijos en un solo objetivo, un anciano. Él se sentó solo en un banco, vistiendo una chaqueta militar descolorida, del tipo que solo un veterano aún atesoraría. Sus manos estaban temblando. Sus ojos estaban llenos de dolor, como si hubiera perdido todo. Entonces un oficial gritó, «No se muevan», pero el anciano no respondió. De repente, el oficial principal lo señaló y ladró una orden que nadie esperaba. «Titán, ataca, derríbalo». El anciano se congeló. «No entiendo, no he hecho nada malo». Su voz tembló. El oficial principal gritó de nuevo, «Titán, ataca». El anciano cerró sus ojos. Jadeos resonaron por todo el parque. Familias se congelaron. Niños se escondieron detrás de sus padres. La gente susurró, ¿por qué la policía apuntaría a un viejo veterano cansado que apenas podía mantenerse en pie? Pero el verdadero shock llegó un momento después. El perro no atacó. En cambio, corrió hacia el anciano y envolvió su cuerpo alrededor de él como si protegiera a alguien que amaba. Los oficiales susurraron confundidos. ¿Quién era este anciano? ¿Por qué un perro policía entrenado desobedecería una orden directa? ¿Y qué secreto los conectaba? Porque en ese momento todos se dieron cuenta de algo aterrador. El perro conocía al anciano y preferiría morir antes que lastimarlo. Pero lo que sucedió después asombró a todo el parque. Quédense hasta el final, porque esta historia los dejará sin palabras. Antes de comenzar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse. Y realmente, tengo curiosidad. ¿Desde dónde están viendo? Dejen su nombre de país en los comentarios. Me encanta ver cuán lejos viajan nuestras historias. El sol de la tarde se filtraba suavemente a través de los altos robles, proyectando cálidos parches dorados sobre el tranquilo parque de la ciudad. Era el tipo de día en que las familias hacían picnic en el césped. Los niños se perseguían por los senderos y los corredores se movían con respiraciones lentas y constantes. La vida se sentía tranquila, segura, ordinaria. En un banco de madera verde cerca de la fuente central estaba sentado un anciano, su espalda ligeramente encorvada, su chaqueta militar gastada en las costuras, el parche descolorido de la bandera estadounidense apenas adherido a la tela. Su cabello plateado asomaba por debajo de su gorra, y profundas líneas surcaban su rostro, cada una tallada por el tiempo y el sacrificio. A su lado estaba sentado un gran pastor alemán, tranquilo y leal, una pata descansando en la rodilla del anciano como si mantuviera una vigilancia silenciosa. El anciano acarició el pelaje del perro con movimientos suaves y practicados, del tipo que no requerían pensamiento, solo amor. Cualquiera que pasara por allí no habría visto nada más que un momento de paz entre un veterano envejecido y su único compañero. Hasta las sirenas cortaron el silencio como una cuchilla. Los niños se detuvieron a mitad de carrera. Los corredores se congelaron. Las conversaciones murieron instantáneamente mientras tres patrullas de policía chirriaban hasta detenerse en la acera. Las puertas se abrieron de golpe. Los oficiales salieron con urgencia. No del tipo casual,
rutinario, sino del tipo tenso y pesado que hacía que la gente contuviera instintivamente la respiración. Al frente estaba el oficial Harrington, de hombros anchos, mandíbula apretada, sus ojos fijos en algo o alguien al otro lado del parque. El anciano no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupado rascando detrás de la oreja de su perro, susurrando algo que hizo que el pastor soltara un suave y satisfecho gruñido, pero luego la atmósfera cambió. Incluso el perro lo sintió. Sus orejas se enderezaron, su cuerpo se puso rígido mientras miraba a los oficiales que se acercaban. Una madre cercana reunió a sus hijos, acercándolos. Un grupo de adolescentes retrocedió del sendero. La gente comenzó a murmurar, con las cejas fruncidas por la confusión. ¿Por qué la policía se apresuraba a un parque tranquilo? Harrington levantó la mano, dando una señal aguda. Los oficiales detrás de él se dispersaron, formando un amplio semicírculo mientras se movían hacia el banco. ¿Ves a quién van a buscar?, susurró alguien. ¿Es ese anciano?, otro preguntó con incredulidad en su voz. El veterano levantó la vista, sobresaltado por los pasos que se acercaban. Su perro se inclinó más, sintiendo el peligro, sus músculos tensándose bajo su pelaje. El oficial se detuvo a pocos metros. «Señor», gritó Harrington, con voz severa, «quédese exactamente donde está». Un silencio se apoderó del parque. El anciano parpadeó confundido. «¿Pasa algo, oficial?» Pero Harrington no respondió. Solo le dio una mirada fría al guía K9 a su lado. Y todo en el parque se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, porque lo que estaba a punto de suceder no era normal y no era pacífico. El oficial Harrington dio un paso adelante, cada bota, aterrizando con un golpe pesado que resonó a través del tenso silencio del parque. Su mandíbula estaba tan apretada que los músculos a lo largo de sus sienes pulsaban. Detrás de él, los otros oficiales mantuvieron su formación, manos cerca de sus fundas, ojos sin pestañear, expresiones endurecidas. El anciano se movió inquieto en el banco, levantando ambas manos ligeramente como un gesto de paz. «Oficial, ¿hice algo mal?», preguntó, su voz temblando apenas. Harrington no respondió inmediatamente. En cambio, rodeó el banco, inspeccionando al anciano como si esperara sorprenderlo, escondiendo algo peligroso. Titán, el perro policía a su lado, tiró de su correa, con los ojos fijos en el perro del veterano, pero Harrington lo jaló bruscamente hacia atrás. «No intentes nada», espetó Harrington. El anciano parpadeó. «Algo, solo estoy sentado aquí con mi perro». Su pastor alemán se apretó contra él protectoramente, observando cada movimiento que hacían los oficiales. Un gruñido bajo retumbó desde el pecho del perro, no por agresión, sino como advertencia. «Controle a su animal», ordenó un oficial. «Él no está haciendo nada», respondió el veterano suavemente. «Solo está nervioso». Harrington finalmente dejó de rodearlo y se paró directamente frente al anciano. Su sombra cayó sobre el banco como una nube de tormenta. «Recibimos un informe», dijo Harrington con voz fría, «de que alguien que coincide con su descripción agredió a un joven cerca de este parque hace una hora». Los ojos del anciano se abrieron. «¿Me agredió? Eso es imposible. He estado aquí desde la mañana». Los labios de Harrington se crisparon con irritación como si hubiera esperado resistencia. «Usted encaja con la descripción del testigo, hombre mayor, chaqueta verde, acompañado por un pastor alemán». Un jadeo recorrió a las pocas personas lo suficientemente valientes como para permanecer cerca. La mano del veterano se apretó instintivamente en el collar de su perro. «Oficial, debe haber algún error.
Me pongo de pie, interrumpió Harrington lentamente. El miedo apareció en el rostro del anciano. No miedo al arresto, sino miedo a la incomprensión, miedo a la escalada, miedo a lo que podría pasar si las cosas salían mal. Su perro también se puso de pie, posicionándose entre los oficiales y el veterano. «¡Aparta al perro!», ladró Harrington. «No puedo», susurró el anciano. «Está tratando de protegerme». «¿De qué?», espetó Harrington. «Somos oficiales de la ley». Pero incluso él sintió la tensión en espiral. Titán, el K9 de la policía, comenzó a pasear inquieto, sintiendo el conflicto. Los transeúntes levantaron sus teléfonos, grabando. Los susurros se convirtieron en juicio. ¿Por qué 3 oficiales armados rodeaban a un anciano? ¿Por qué lo trataban como a un criminal? Harrington se acercó, tan cerca que el anciano pudo ver su reflejo en la brillante insignia. «Esta es su última advertencia», dijo Harrington, y ahora estaba claro. No estaba interesado en explicaciones, estaba interesado en el control. Un silencio barrió el parque, denso y sofocante, mientras el enfrentamiento se profundizaba. Las familias que no se habían ido ya permanecían congeladas en su lugar, inseguras de si quedarse o correr. Titán, el K9 de la policía, tiró más fuerte de su correa, sintiendo la agresión que irradiaba de su guía. Sus orejas se erizaron, su respiración agitada, sus ojos fijos en el perro del anciano. El instinto le decía que algo andaba mal, pero no qué. El oficial Harrington dio otro paso deliberado hacia adelante. «Dije, levántese», repitió, con la voz más fría que antes. El anciano lentamente se levantó del banco, sus articulaciones rígidas, sus manos alzadas en señal de rendición. Su pastor alemán se mantuvo pegado a su pierna, la cola baja, el cuerpo tembloroso, pero alerta, negándose a dejar su lado. «No me resisto», dijo el veterano suavemente. «Por favor, solo dígame de qué se trata realmente esto». Pero Harrington no estaba escuchando. «Sepárese de su perro», ordenó. Yo puedo intentarlo, pero él no lo hará ahora». El grito hizo que el veterano se sobresaltara. Su perro gruñó suavemente, sintiendo su miedo. Titán respondió inmediatamente, ladrando bruscamente, tirando hacia la pareja. La tensión se rompió como un cable estirado. «Guía», espetó Harrington, «prepara a Titán». El oficial K9 a su lado se puso rígido. «Señor, con todo respeto, el sospechoso es anciano». «Podemos seguir la orden», ladró Harrington. Todo sucedió en cámara lenta. Titán sintió que la orden se formaba antes de que las palabras fueran pronunciadas por completo. Su postura cambió. El aire se movió. La gente jadeó. Incluso los pájaros se dispersaron de los árboles de arriba. Harrington señaló directamente al anciano. «K9, Titán, ataca». Un grito colectivo se elevó de la multitud. Titán se lanzó hacia adelante. Sus patas se clavaron en el césped, músculos contraídos, ojos fijos en el objetivo. El guía K9, sobresaltado por la repentina orden, tropezó pero soltó la correa. El corazón del anciano se le subió a la garganta. Su perro se interpuso delante de él, ladrando pero temblando, el instinto protector abrumando el miedo. El veterano cerró los ojos por un momento, aceptando cualquier destino que estuviera por venir. «Tranquilo, chico, quédate conmigo», susurró temblorosamente. Madres agarraron a sus hijos, teléfonos se alzaron, oficiales se tensaron, listos para el impacto. Pero entonces Titán disminuyó la velocidad. Sus orejas inclinadas, su gruñido se suavizó. Algo sobre el anciano, su olor,
Su presencia era familiar, profundamente familiar. La carrera de Titán se convirtió en un trote. El K-9 bajó la cabeza, gimiendo mientras se acercaba al anciano. No con agresión, sino con reconocimiento. Jadeos estallaron por todo el parque cuando Titán se detuvo a centímetros, y en lugar de atacar, suavemente apoyó su cabeza contra la mano temblorosa del anciano. El silencio se apoderó del parque mientras Titán permanecía inmóvil frente al anciano. Los oficiales se congelaron, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Un K-9 de la policía, completamente entrenado, ferozmente disciplinado, acababa de ignorar una orden de ataque directo. El rostro del oficial Harrington se retorció de incredulidad. «¿Qué estás haciendo, Titán?», ladró, dando un paso adelante. «Dije ataca». Titán no se movió. En cambio, el poderoso pastor alemán frotó su nariz en la palma del anciano, soltando un gemido bajo y tembloroso, uno lleno de una emoción que nadie esperaba. La mano del anciano tembló mientras acariciaba instintivamente la cabeza del perro, la confusión inundando sus ojos. Yo no entiendo», murmuró el veterano. «¿Por qué eres?». El propio perro del veterano, ya sin gruñir, miró entre Titán y su dueño con cautelosa curiosidad. Algo poderoso estaba sucediendo, algo más profundo que la simple obediencia. Las botas de Harrington golpearon el césped mientras se acercaba furioso. «Quítale ese perro de encima», le gritó al guía K-9. El guía dudó, sus ojos nerviosamente. «Señor, el comportamiento de Titán podría ser una señal de re». «No me importa», espetó Harrington. Desobedeció una orden directa. Pero Titán ya no escuchaba a Harrington. Sus ojos nunca dejaron al anciano. Un suave gemido escapó de la garganta de Titán, un sonido que no pertenecía a la boca de un perro policía endurecido. Se apretó aún más contra el veterano, rodeándolo, olfateándolo, empujándolo con un reconocimiento desesperado. El anciano se echó hacia atrás contra el banco, abrumado. «Tranquilo, tranquilo, chico», susurró, aunque no sabía por qué las palabras le salían tan naturalmente. Un murmullo se levantó de la multitud. «¿Por qué el perro no ataca? ¿Lo reconoció? ¿Es eso posible?». El guía K-9 lo intentó de nuevo. «Titán, regresa ahora». Titán no regresó. Se posicionó al lado del anciano, protegiéndolo. La gente jadeó. El perro del veterano se apartó, sintiendo que Titán no le haría daño. Titán plantó sus patas firmemente en el suelo, su postura bajando a una posición defensiva, no contra el veterano, sino contra los oficiales. La mandíbula de Harrington cayó. «¿Es esto algún tipo de broma? Titán, ataca el objetivo». Titán giró la cabeza hacia Harrington y soltó un ladrido feroz. Uno que sacudió las hojas de los árboles, pero no estaba dirigido al anciano. Estaba dirigido al oficial. Harrington retrocedió, aturdido. Ese perro me acaba de amenazar». «No, señor», dijo el guía con cautela, «está protegiendo al anciano». El veterano parpadeó rápidamente, su garganta se apretó. «¿Pero por qué? No conozco a este perro». Titán bajó la cabeza de nuevo y empujó la chaqueta del veterano cerca del parche del hombro, la insignia militar descolorida que había sobrevivido años de sol, lluvia y recuerdos. Titán la olfateó, empujó de nuevo y gimió como si suplicara al anciano que recordara algo. El veterano miró al perro, su respiración temblaba. «Eso no puede ser», susurró. «Es imposible». Pero algo profundo dentro de él se agitó. Un recuerdo, un vínculo, una pieza perdida. Y por primera vez, la duda apareció en el rostro del oficial Harrington. Esto no era desafío, esto era reconocimiento.
y cualquier verdad que yaciera detrás de la negativa de Titán estaba a punto de cambiarlo todo. Una extraña quietud se instaló en el parque, un silencio incómodo que pareció envolver a todos los que observaban. Titán permaneció pegado al anciano, sus respiraciones rápidas y ansiosas. Su cuerpo temblaba con una emoción que ningún entrenamiento K9 le había enseñado jamás. La mano del veterano flotó incierta sobre la cabeza de Titán, como si temiera que tocarlo pudiera romper el momento. Luego todo cambió. Los dedos del anciano se crisparon, sus rodillas flaquearon, su visión se volvió borrosa en los bordes como una acuarela que se corre bajo la lluvia. «Señor», gritó el guía K9, notando el cambio repentino. «¿Está bien?». El anciano abrió la boca, pero no salieron palabras, solo un suave jadeo, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Su respiración se volvió superficial, irregular. Agarró el borde del banco, sus nudillos blanqueándose. La reacción de Titán fue instantánea. El K9 soltó un ladrido agudo y desesperado y lo rodeó, empujando su pierna, gimiendo ruidosamente. Sintió algo mucho más peligroso que los oficiales, algo dentro del cuerpo del hombre que iba terriblemente mal. «Papá», susurró una niña detrás de su madre, mirando con ojos grandes. «¿Por qué está llorando el perro?». «Yo no sé», murmuró su padre acercándola. El veterano intentó enderezarse, pero sus piernas le fallaron. Tropezó hacia adelante, colapsando sobre el césped con un fuerte golpe. Jadeos estallaron por todo el parque. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Alguien ayúdelo!». El perro del anciano ladró frenéticamente, paseando a su alrededor, con la cola rígida por el pánico. Titán se unió a él, presionando su cuerpo contra el veterano, como si intentara mantenerlo con vida por pura voluntad. El oficial Harrington se congeló, la ira en su rostro reemplazada por una confusión repentina. Este no era el comportamiento de un criminal fingiendo angustia. Esto era real, crudo, terroríficamente real. «Señor», gritó el guía, arrodillándose junto al hombre. «Quédese conmigo. ¿Me oye?». Los labios del anciano temblaron. Su voz salió en un susurro entrecortado. «No puedo respirar». Sus ojos revolotearon. El gemido de Titán se hizo más agudo, más urgente. Patas suavemente en el pecho del hombre, le empujó la mejilla, caminó en círculos y luego ladró de nuevo, esta vez directamente a los oficiales, pidiendo ayuda. «Retrocedan», ordenó Harrington, pero incluso él sonó inseguro. «Necesitamos ayuda médica». «No», dijo otro oficial bruscamente. «Necesitamos ayudarlo ahora». Por primera vez, Harrington dudó. Por primera vez, se dio cuenta de que este no era el sospechoso que creía que era. La mano del veterano se extendió débilmente hacia Titan, agarrando el pelaje del perro en una temblorosa súplica de consuelo. Titán se bajó junto al anciano, presionando su cabeza firmemente contra su pecho, como si se negara a dejarlo escapar. En el momento en que el cuerpo del anciano se desplomó sobre el césped, el comportamiento completo de Titán se transformó. Momentos antes había estado confundido, emocional, dividido entre la obediencia y el reconocimiento. Ahora era un guardián, feroz, inquebrantable guardián. Mientras el guía K9 se acercaba para comprobar el pulso del hombre, Titán levantó la cabeza y soltó un gruñido profundo y gutural, uno tan agudo que congeló al oficial a mitad de movimiento. «Tranquilo, Titán», susurró el guía, con las palmas levantadas. «Estoy tratando de ayudarlo». Pero Titán se interpuso sobre el pecho del anciano, posicionándose como un escudo viviente, los músculos tensos, los dientes apenas visibles para advertir, pero no para atacar. Sus ojos se movían entre los oficiales,
salvajes de desesperación, miedo y lealtad, todo enredado. Lo está protegiendo, susurró una mujer entre la multitud. No dejará que nadie se acerque, añadió otra, filmando con manos temblorosas. El perro del veterano, igualmente angustiado, paseaba alrededor de ambos, pero seguía mirando a Titán, esperando su señal, confiando en su juicio. Harrington se acercó de nuevo, la frustración hirviendo. Controla a ese perro. No podemos ayudar al hombre con un Cat 9 bloqueándonos. Pero en el momento en que Harrington se acercó a 2 pies, Titán estalló. Un ladrido atronador resonó en el parque, haciendo eco en los árboles. Se lanzó hacia adelante, no para morder, sino para advertir, clavando sus patas en el césped, posicionándose directamente entre el oficial y el hombre inconsciente. Harrington retrocedió bruscamente sobresaltado. Ese perro está fuera de control. No, señor, dijo el guía K9, con la voz temblorosa por la comprensión. Está haciendo lo que cree que es correcto. Titan bajó su cuerpo protectoramente de nuevo, colocando una pata suavemente sobre el hombro del anciano, una reclamación silenciosa. Mío para proteger. Retrocedan. El anciano gimió débilmente, sus respiraciones superficiales y tensas. Titán inmediatamente se giró hacia él, gimiendo suavemente, empujando su rostro con una ternura desgarradora. La gente que observaba sintió lágrimas en los ojos. Esto no era agresión. Esto no era desafío. Esto era lealtad. Lealtad pura e instintiva. Un joven oficial dio un paso adelante con cuidado. Déjame intentarlo. Tal vez sienta que no soy una amenaza. Titán gruñó una vez, un bajo y advertido gruñido que decía, todavía no. El guía suspiró pesadamente. No dejará que nadie ayude hasta que se sienta seguro o hasta que el hombre despierte. Harrington miró a su alrededor, el pánico creciendo. Había cámaras por todas partes. La multitud ya no tenía miedo. Estaban juzgando. Titán permaneció perfectamente quieto. Un guerrero silencioso que custodiaba al hombre que significaba más para él que cualquier orden. Titán no se movió de su postura protectora. Sus respiraciones eran rápidas e irregulares, sus fosas nasales dilatadas mientras se cernía sobre el pecho del anciano. Algo profundo dentro de él, un recuerdo enterrado bajo años de estricto entrenamiento, estaba abriéndose paso en su mente. Un olor, una voz, una sensación. Mientras el anciano yacía inconsciente, Titán bajó la cabeza a su lado, presionando suavemente su mejilla contra el parche del hombro del hombre. La insignia militar descolorida. Su gemido se suavizó, temblando con algo dolorosamente familiar. Y entonces un recuerdo se abrió de golpe. El mundo no era un parque pacífico entonces. Era una base desierta en llamas en el extranjero, tormentas de arena rugiendo, explosiones estallando en el cielo, gritos distantes resonando a través del caos de la guerra. Titán aún no era un K9 de policía pulido. Era un perro joven asustado y herido, apenas entrenado, temblando detrás de una pared de sacos de arena mientras las balas rasgaban el aire. Tranquilo, chico, te tengo, susurró una voz tranquila. Una versión más joven del anciano, más fuerte, uniforme, nítido, ojos agudos pero gentiles, se arrodilló junto a Titán. Sus manos estaban firmes mientras envolvía una venda alrededor de la pata herida del perro. Titán gimió asustado. El soldado sonrió suavemente. Oye, mírame, vas a estar bien. Otra explosión sacudió el suelo. Titán gimió intentando gatear lejos. El soldado lo acercó, protegiéndolo con su cuerpo. Estoy aquí mismo, amigo. No te dejaré. En ese campo de batalla en llamas, rodeado de miedo y muerte,
Titán sintió algo que nunca había sentido antes: seguridad. Enterró su cabeza contra el pecho del soldado, temblando. Eso es, susurró el hombre. Ahora eres mi compañero. Tú y yo nos quedamos juntos. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en misiones. Titán aprendió a confiar. Aprendió órdenes, señales, sentido del peligro. Pero más que entrenamiento, aprendió amor. El soldado fue paciente, nunca duro, nunca frío. Alimentaba a Titán, lo cepillaba, dormía a su lado, susurraba historias sobre el hogar. Le enseñó a Titán que él importaba. Durante una emboscada nocturna, cuando el fuego de armas estalló desde todas direcciones, Titán se congeló de terror. El soldado no le gritó, no lo obligó a avanzar. En cambio, se arrodilló, levantó suavemente el rostro de Titán y susurró: «Eres más valiente de lo que crees, y creo en ti». Titán encontró su coraje. Juntos salvaron vidas. Juntos sobrevivieron a misiones que otros no. Juntos eran más que un equipo, eran familia. Pero la guerra pasó factura. Una misión salió terriblemente mal. Una explosión los separó. Titán fue evacuado y trasladado a una nueva instalación de entrenamiento. El soldado, gravemente herido, fue dado de baja. Ninguno sabía si el otro había sobrevivido. Titán lo esperó. Días, semanas, meses, pero el soldado nunca llegó. Finalmente, Titán fue reasignado, esta vez a tareas de K-9 de la policía. Sus nuevos guías eran estrictos, disciplinados, inexpresivos. Titán siguió las órdenes, pero algo dentro de él permaneció encerrado. Había amado una vez, había perdido una vez, y nunca olvidó. Titán parpadeó rápidamente, reconociendo al anciano, no por la vista, sino por la capa más profunda de la memoria. Olor, tacto, presencia. Un gemido entrecortado escapó de la garganta de Titán. La multitud observaba, sin aliento. Los dedos del anciano se crisparon, rozando el pelaje de Titán con instinto inconsciente. Incluso en su estado debilitado, su mano se movió exactamente como lo hacía hace años. Suave, firme, tranquilizadora. Titán le lamió las yemas de los dedos, temblando. La conexión era inconfundible. El anciano no era un criminal. No era un sospechoso. No era un extraño. Era el primer guía de Titán, su salvador, su familia. Y ninguna orden en el mundo, ninguna insignia, ningún rango, ninguna amenaza podría obligar a Titán a olvidar eso o abandonarlo de nuevo. La confianza del oficial Harrington comenzó a desmoronarse mientras Titán se negaba a moverse. El veterano yacía inconsciente en el césped, ambos perros rodeándolo como leales guardianes, y la multitud observando con una mezcla de miedo e incredulidad. Lo que comenzó como un enfrentamiento rutinario estaba rápidamente saliendo de control. Uno de los oficiales más jóvenes, el oficial Ramírez, corrió hacia Harrington con una tableta en la mano, respirando con dificultad. «Señor, tenemos un problema», dijo urgentemente. Harrington espetó. «¿Qué ahora?» Ramírez dudó. Yo verifiqué 2 veces la descripción del sospechoso. Sostuvo la tableta, con la voz tensa por la ansiedad. No era este tipo. Los ojos de Harrington se abrieron. «¿Qué quieres decir con que no era este tipo? Coincide con la descripción. Hombre mayor, chaqueta verde, pastor alemán». Ramírez sacudió la cabeza. «No, señor. El verdadero sospechoso tiene unos 30 años, un tatuaje en el antebrazo y el perro. El perro era un labrador, no un pastor». El testigo corrigió el informe justo ahora.
El despacho lo actualizó hace 5 minutos. La multitud jadeó. Una madre le susurró a su hijo. Así que realmente era inocente. La cara de Harrington se puso de un feo color rojo. ¿Por qué el despacho no nos alertó antes? Lo hicieron, dijo Ramírez en voz baja. Usted ya estaba dando órdenes. Las palabras golpearon como un puñetazo. Harrington se giró hacia el anciano tendido en el césped, y la culpa finalmente se infiltró. Había irrumpido en el parque, ladrado órdenes, escalado la situación sin verificar los hechos, y ahora un anciano veterano inocente estaba inconsciente, y un K-9 de la policía había desafiado abiertamente las órdenes para protegerlo, y todo estaba siendo grabado por la mitad del parque. Harrington tragó con dificultad. Necesitamos arreglar esto, murmuró, aunque ni siquiera él sabía cómo. Mientras tanto, 2 oficiales se arrodillaron junto al guía K-9 hablando en voz baja. ¿Por qué Titán reaccionó así?, preguntó uno. El guía sacudió la cabeza. No lo sé, pero es como si conociera al tipo. No me extraña que no atacara, susurró el otro oficial. No se estaba negando, estaba eligiendo. Harrington los oyó y apretó los puños. Nunca había perdido el control de una situación como esta. Nunca había sido desafiado así, pero nada lo aterrorizaba más que darse cuenta de que él era el que estaba equivocado. Detrás de él, Ramírez añadió en voz baja, «Señor, la multitud también se está dando cuenta». Los teléfonos estaban todos apuntando a Harrington, grabando todo, juzgando todo. La verdad había salido a la luz. Habían atacado al hombre equivocado, un inofensivo veterano anciano que no había hecho nada más que sentarse tranquilamente con su perro. Y Titán había sabido la verdad mucho antes que cualquiera de ellos. La tensión en el parque había cambiado. Ya no era miedo a un ataque. Era miedo a lo que sucedería después. Miedo a cuán lejos llegaría Titán para proteger al anciano y miedo a cómo respondería la policía. Titán se paró sobre el veterano inconsciente, las patas rígidas y separadas, la cola baja pero firme, una postura de defensa inquebrantable. Sus orejas se movían con cada sonido, su mirada aguda y calculadora. Cualquiera que hubiera trabajado junto a un K-9 entrenado podía verlo claramente. Ya no obedecía el instinto. Estaba tomando una decisión. El oficial Harrington intentó recuperar el control, pero su voz se quebró ligeramente. Titán, retrocede. Eso es una orden. Titán no se movió. El guía K-9 dio un paso adelante con cautela, con las palmas levantadas. Titán, amigo, tú me conoces, solo déjanos ayudarlo. Titán giró la cabeza lentamente, sus ojos ámbar encontrándose con los del guía, y por primera vez el guía vio algo en la expresión de Titán que nunca antes había visto. Desafío. No por agresión, sino por lealtad. Y no era lealtad a la insignia. Un murmullo recorrió la multitud que observaba. Mírenlo, está protegiendo al anciano. Nunca he visto a un K-9 hacer esto. Está eligiendo a su verdadero guía. Harrington se puso rojo de frustración. Controlen a ese perro antes de que lastime a alguien. Pero nadie se movió. Nadie se atrevió. Los oficiales más jóvenes intercambiaron miradas inciertas. Ramírez susurró, «Señor, si intentamos agarrar a Titán por la fuerza, podría interpretarlo como una amenaza y vendrá a por nosotros». Otro oficial terminó, con voz temblorosa. La ira de Harrington se encendió. «Es un perro policía. Está entrenado para obedecer, y él...» Antes de que terminara, Titán dio un paso deliberado hacia adelante, colocándose aún más firmemente entre los oficiales y el veterano inconsciente. Su postura ya no era defensiva. Era una advertencia. El perro del anciano, sintiendo el liderazgo de Titán,
Lo imitó, bajando la cabeza y parándose junto al K9 más grande con sorprendente valentía. Dos perros unidos por instinto y devoción ahora montaban guardia, uno por lealtad ganada, otro por lealtad dada. El guía K9 tragó con dificultad. Señor, mírelos. No podemos presionar esto. Titán cree que somos la amenaza ahora. Y si lo forzamos, la multitud comenzó a corear suavemente. Que se quede el perro, que se quede el perro. Harrington se giró para ver decenas de teléfonos grabándolo. Cada segundo de su decisión estaba siendo capturado. Cada paso en falso sería reproducido en línea. Sintió que el mando se le escapaba como arena entre los dedos. Señor, dijo Ramírez suavemente, Titán no está funcionando mal. Está protegiendo a alguien que conoce. Solo estamos en su camino. La mandíbula de Harrington se apretó. Su voz bajó a un gruñido. Es un activo policial. Él no elige. Titán ladró bruscamente a esas palabras. Un sonido explosivo que silenció incluso el viento. Entonces Titán hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso adelante y se paró frente a la línea policial, colocando su cuerpo, su entrenamiento y su lealtad entre los oficiales y el hombre que una vez le salvó la vida. Un mensaje claro: si vienen por él, pasarán por mí. Lo que comenzó como unos pocos teléfonos dispersos grabando silenciosamente se había convertido ahora en un muro de pantallas levantadas. Casi todas las personas en el parque estaban filmando. Madres, adolescentes, transeúntes ancianos. Esto ya no era solo un incidente policial. Era un espectáculo público. Titán permaneció firmemente frente al veterano inconsciente, el pecho agitado por la tensión protectora. Sus músculos se contraían con cada movimiento que hacían los oficiales, y sus ojos permanecían fijos en ellos con una advertencia que nadie podía malinterpretar. Un adolescente gritó desde la multitud: «Oye, ese anciano no hizo nada. Lo vi aquí toda la mañana». Una mujer añadió: «Es un veterano. Miren su chaqueta». Más voces se unieron. «Déjenlo en paz. ¿Por qué no dejan que el perro lo ayude? ¿Por qué fue él el objetivo?» El oficial Harrington intentó sacar el ruido de su mente. «Todos retrocedan», gritó. «Están interfiriendo con una investigación activa». Pero la multitud no escuchó. De hecho, se acercaron más, todavía a una distancia segura, pero formando un semicírculo alrededor de los oficiales, sus cámaras grabando, su atención enfocada con láser. Ramírez se inclinó y susurró urgentemente: «Señor, esto se está saliendo de control. La gente piensa que estamos tratando de lastimarlo». Harrington apretó los dientes. No estaríamos en este lío si Titán solo hubiera seguido las órdenes. Pero ese era el problema y todos lo sabían. El K9 no había seguido las órdenes porque no estaba confundido. No estaba funcionando mal. No estaba desobedeciendo. Estaba protegiendo a alguien. Una mujer se acercó con cuidado, manteniéndose detrás de la línea de la multitud. «Oficial, mi padre también sirvió. Ese hombre está claramente en angustia médica. Dejen entrar a los paramédicos». Harrington respondió bruscamente: «No podemos con el perro bloqueando». Titán gruñó profundamente, sintiendo la creciente agresión de Harrington. El guía K9 dio un paso adelante. «Señor, Titán lo reconoce. No dejará que el personal médico se acerque hasta que se sienta seguro». «¿Y cómo lo hacemos sentir seguro?», exigió Harrington. «Retrocediendo», dijo el guía suavemente, «mostrando que no somos amenazas». Harrington se congeló. Retroceder no era algo que él hiciera. Nunca. Pero el canto de la multitud se hizo más fuerte. «Que se quede el perro. Ayuden al veterano. Dejen de escalar». Cada cámara apuntaba a él, esperando su próximo movimiento.
Una orden equivocada, una mala reacción, y este momento podría destruir todo. Su historial, su carrera y la credibilidad del departamento. El gruñido bajo de Titán retumbó como un trueno lejano. El mensaje era claro. No se acerquen. El público lo vio. Los oficiales lo sintieron. Y por primera vez desde que comenzó la confrontación, Harrington se dio cuenta de que ya no tenía el control. Ni del perro, ni de la situación, ni siquiera de la narrativa. El mundo estaba observando y el juicio ya había comenzado. La tensión en el parque se sentía como una nube de tormenta, oprimiendo a todos. Titán permaneció inmóvil, su cuerpo un muro protector sobre el veterano inconsciente. Harrington paseaba de un lado a otro, la mandíbula tan apretada que parecía dolorosa. La multitud continuaba grabando, sus susurros aumentando en oleadas de juicio. Pero un oficial no estaba mirando a la multitud, estaba mirando al hombre. El oficial Ramírez se arrodilló a unos pocos pasos, sus ojos entrecerrándose mientras estudiaba la chaqueta gastada del veterano. Algo en la tela llamó su atención, algo más allá del color verde descolorido y las costuras deshilachadas. Era la insignia, un parche, viejo, desgastado, pero inconfundible. Ramírez se acercó, su voz apenas un susurro. De ninguna manera. Miró a Titán, luego al anciano, luego de vuelta al parche. Su pulso se aceleró. Había visto esta misma insignia una vez antes en una placa en el pasillo de las instalaciones de entrenamiento de la unidad K9. Una placa que honraba a un legendario guía K9, alguien que había salvado no solo a soldados en el extranjero, sino a docenas de perros de trabajo, incluido un famoso joven pastor rescatado de una explosión en el campo de batalla. Ramírez tragó con dificultad. «Señor», llamó al guía, «venga a ver esto». El guía se acercó, manteniendo una distancia segura de Titán. Sus ojos se posaron en el parche e inmediatamente se abrieron. «No, no puede ser». Ramírez asintió. «Es él». El guía se pasó una mano por el cabello, atónito. «Este hombre es el sargento Daniel Rohr». El nombre vibró en el aire. Titán se congeló. Sus orejas se enderezaron. Su cabeza se levantó. Y por un momento, el tiempo mismo pareció detenerse. Un jadeo estalló en la multitud. «Esperen, el sargento Rohr, el héroe de guerra, el rescatador de perros. He oído hablar de él. Mi hermano sirvió bajo su mando». Incluso la ira de Harrington flaqueó. «Eso es imposible. Rohr desapareció hace años. Dijeron que se retiró en el extranjero». El guía sacudió la cabeza. «Fue dado de baja después de una lesión grave. Los registros dicen que se mudó aquí en silencio, evitó la atención». La voz de Ramírez se suavizó. Él salvó a Titán años antes de que la policía lo entrenara. Harrington parpadeó, atónito. «¿Salvó a Titán? ¿Qué quieres decir?» El guía señaló al hombre inconsciente. «Rohr sacó a Titán de un complejo que se derrumbaba durante un tiroteo. Titán era solo un cachorro entonces, asustado y herido. Rohr se quedó con él durante semanas mientras se recuperaba». La multitud se quedó en silencio. Ramírez continuó. Su voz temblaba de emoción. Titán no se estaba negando a una orden. Miró al K9, cuyos ojos se suavizaron al escuchar el nombre de su guía. Lo reconoció. El peso de la revelación golpeó a los oficiales a la vez. Habían sacado armas contra un veterano condecorado. Habían juzgado mal a un hombre inocente. Habían ordenado a un querido K9 que atacara a la misma persona que una vez le había salvado la vida. Harrington retrocedió tambaleándose. El color abandonó su rostro. «¿Me le estás diciendo que le ordenamos a un K9 que atacara a un héroe de guerra? Su guía original».
El guía asintió gravemente. Titán lo recordaba. Su olor, su voz, su presencia. Por eso rechazó su orden. Ramírez miró a su alrededor a las cámaras que grababan cada segundo. Señor, tenemos que arreglar esto antes de que empeore. Pero Titán ya había tomado su decisión. Bajó la cabeza junto a Rohr, soltando un suave y tembloroso gemido, una llamada no de miedo, sino de reconocimiento, de hogar. La verdad era innegable ahora. El sargento Daniel Rohr no era un sospechoso, no era una amenaza, era un héroe olvidado. Y Titán nunca lo había olvidado. El oficial Harrington sintió que el mundo se inclinaba debajo de él, no físicamente, emocionalmente, como si el suelo sobre el que había estado parado se hubiera abierto de repente, exponiendo la verdad que había sido demasiado orgulloso, demasiado terco, demasiado enojado para ver. El sargento Daniel Rohr, un condecorado héroe de guerra, un hombre que había salvado vidas, tanto humanas como caninas, un hombre al que había acusado, amenazado y casi dañado. Y Titán, uno de los caninos más disciplinados de la fuerza, no había atacado porque había reconocido al mismo hombre que Harrington había intentado tratar como a un criminal. La garganta de Harrington se apretó. Miró a su alrededor, esperando desesperadamente que este momento de alguna manera no estuviera siendo capturado. Pero por todas partes donde miraba, los teléfonos lo apuntaban. Madres, adolescentes, transeúntes ancianos. Todos estaban filmando al oficial que había ordenado a un K-9 que atacara a un veterano. Su reputación, su carrera, su autoridad. Todo pendía de un hilo. Ramírez se acercó con cuidado. Señor, necesitamos informar esto. Necesitamos apoyo médico. Y no. Harrington levantó una mano temblorosa. Su voz se quebró. Simplemente no. Ya no estaba enojado. No estaba dando órdenes. Se veía pequeño, perdido. El guía K-9 dio un paso adelante. Señor, no lo sabíamos. Y usted tampoco. El informe estaba equivocado. Pero Harrington sacudió la cabeza. No, el informe cambió y no me detuve a confirmar. No escuché. Sus ojos se dirigieron hacia Titán, custodiando a Rohr. Dejé que mi ego tomara las decisiones. El guía no discutió. No podía porque todos lo habían visto. Harrington no se había acercado con cautela. No había cuestionado. No había investigado. Había irrumpido en un momento pacífico y lo había convertido en caos. La voz de Harrington bajó a un susurro doloroso. Di la orden de ataque a un hombre que no se defendió, a un hombre que sirvió a este país mientras yo... No pudo terminar la frase. Una lágrima, pequeña pero innegable, se deslizó de su ojo. La limpió rápidamente, esperando que nadie se diera cuenta. Lo hicieron. La multitud observaba, algunos con decepción, otros con piedad. Incluso Titán lo miró brevemente, como si reconociera silenciosamente el colapso del oficial antes de volver a centrar su atención en Rohr. Ramírez habló suavemente. Señor, aún podemos arreglar esto, pero tenemos que actuar ahora. Harrington inhaló temblorosamente, exhaló más lento. Su orgullo se había hecho añicos, su certeza se había disuelto. Por primera vez desde que llegó al parque, se dio cuenta de que él no era el que tenía el control, y tal vez nunca lo había tenido. El sol asomó entre las nubes como si la propia naturaleza contuviera la respiración, observando la escena. Titán permaneció fuertemente pegado al costado del sargento Rohr, negándose a moverse ni un centímetro. Su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo, confusión y amor instintivo. Entonces, un leve movimiento. Los dedos de Rohr se crisparon contra el césped. Titán se congeló, sus orejas se dispararon hacia arriba, la cola se puso rígida,
La respiración se detuvo en el aire. La multitud se inclinó. Una ola de silencio se extendió por todo el parque. Los párpados de Roar temblaron. Tranquilo, tranquilo ahora, murmuró el guía K9, aunque Titán no escuchaba. Su mundo entero se había reducido al frágil subir y bajar del pecho del anciano. Otra respiración, otro parpadeo de pestañas, y luego, con una exhalación temblorosa, el sargento Daniel Roar abrió sus ojos. La luz lo cegó. Al principio, su visión se nubló. La confusión nubló su expresión mientras intentaba entender los rostros que se cernían sobre él. Los oficiales, la multitud, el mundo girando. Pero antes de que pudiera hablar, una nariz cálida y temblorosa se presionó contra su mejilla. Sus ojos se movieron, y allí los vio. Ojos ámbar, suaves pero feroces, ojos en los que una vez había confiado su vida. Roar inhaló bruscamente. Titán. El nombre salió roto, frágil, incrédulo, como si temiera que pronunciarlo pudiera destrozar el milagro ante él. Titán gimió, un sonido que nadie en la fuerza policial le había oído jamás. Le empujó la cara a Roar de nuevo, y otra vez, golpeando suavemente el pecho del hombre, como si intentara asegurarse de que esto no era otra alucinación de campo de batalla. La mano temblorosa de Roar se extendió hacia arriba, rozando el pelaje de Titán. «Eres tú, chico». Titán no pudo contenerse. Soltó un ladrido agudo y alegre, luego otro, y luego se presionó contra el pecho de Roar, moviendo la cola violentamente, gimiendo con la intensidad de un corazón que redescubría algo que creía perdido para siempre. La gente entre la multitud se limpió las lágrimas de la cara. Incluso los oficiales desviaron la mirada, abrumados por la emoción cruda. El perro de Roar también se acercó, olfateando a Titán con curiosidad. Luego apoyó la cabeza en el brazo de Roar, como si diera la bienvenida a este nuevo pero extrañamente familiar compañero. Roar rió, un sonido débil y sin aliento. «Tranquilos, chicos, tranquilos». Sus dedos se deslizaron por el pelaje de Titán con la misma familiaridad practicada que habían compartido años atrás. «¿Me recordaste después de todo este tiempo?» Titán se inclinó ante su toque, lamiéndole la barbilla, gimiendo más fuerte. El guía se arrodilló junto a ellos, con la voz suave de asombro. «Él nunca lo olvidó, sargento. Ni un solo día». Roar parpadeó. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Pensé que había muerto después de la explosión. Me dijeron que no había sobrevivido». «No, señor», dijo el guía. «Usted lo salvó, le dio la oportunidad de vivir. El resto lo hicimos nosotros». Roar tragó con dificultad. La emoción lo ahogaba. «Siempre recé para que encontrara una buena vida». Titán lo empujó de nuevo como si dijera, «Lo hizo porque tú me la diste». De repente, la fuerza de Roar se desvaneció y se desplomó ligeramente. Titán soltó un ladrido preocupado, empujándole el hombro. El equipo de paramédicos, finalmente autorizado a pasar después de que Titán se calmara, se apresuró. Pero a medida que se acercaban, Titán no reaccionó agresivamente esta vez. En cambio, se hizo a un lado. Solo un paso, lo suficiente para dejar entrar al equipo médico, pero no lo suficiente para dejar a Roar desprotegido. Era confianza, no en los oficiales, sino en la seguridad de Roar. Roar levantó la mano tocando la cara de Titán con manos temblorosas. «Te extrañé, compañero». Titán se inclinó suavemente en su palma. El oficial Harrington bajó la cabeza, humillado más allá de las palabras. Y todo el parque presenció un reencuentro tan poderoso que no necesitaba explicación, ni narración, ni manual de entrenamiento, solo amor, lealtad y un vínculo que había sobrevivido al tiempo, al trauma y a la separación.
Mientras los paramédicos trabajaban sobre el sargento Rohr, el parque estalló, no en caos, sino en indignación. Los susurros se convirtieron en gritos, los gritos se convirtieron en demandas, y las demandas se convirtieron en furia justa. ¿Cómo pudieron tratar así a un veterano? Él solo estaba sentado aquí. Casi atacaron a un héroe. Ni siquiera revisaron el informe. Decenas de teléfonos transmitieron el momento en vivo. Los comentarios se vertían en las pantallas más rápido de lo que cualquiera podía leerlos. El oficial Harrington permaneció inmóvil, los hombros pesados, el rostro sin color. Por primera vez en su carrera, no supo qué decir. No supo cómo defenderse y no lo intentó porque no había defensa. Una voz aguda cortó el ruido. ¿Qué diablos está pasando aquí? La multitud se abrió mientras la jefa de policía Marlene Foster, una mujer conocida por su estricta disciplina y tolerancia cero para la mala conducta, marchaba hacia la escena, su abrigo balanceándose como una oscura advertencia. Detrás de ella venían dos capitanes, un asesor legal y un oficial de relaciones públicas esforzándose por alcanzarla. Ramírez se puso rígido al instante. La mandíbula de Harrington se apretó. La jefa Foster llegó al centro del caos y se congeló. Vio a Titan parado protectoramente junto a Rohr. Vio la chaqueta militar gastada del anciano. Vio las cámaras grabando cada una de sus respiraciones. Y lo más importante, vio la verdad. Explique, exigió, su tono cortando a Harrington como una cuchilla. Harrington tragó con dificultad. Jefa, hice una llamada basándome en una descripción de sospechoso reportada. Creí. Se equivocó, espetó ella, gravemente equivocada. El guía dio un paso adelante. Jefa, Titán reconoció al hombre. Él rechazó la orden de ataque. Los ojos de Foster se entrecerraron. ¿Un oficial dio una orden de ataque contra él? La multitud respondió antes de que cualquiera de los oficiales pudiera. Es un héroe de guerra. Salvó perros en combate. Nunca se resistió. El K-9 lo protegió a él, no a los oficiales. El rostro de la jefa se endureció. Exhaló lentamente, tratando de contener la tormenta que se formaba detrás de sus costillas. Se acercó primero a Titán. El perro policía levantó la cabeza, incierto, observándola con cuidado. Foster no lo tocó. Simplemente asintió y susurró. Buen chico, hiciste lo correcto. La multitud murmuró en señal de agradecimiento. Luego se giró hacia el sargento Rohr, quien ahora estaba siendo levantado en una camilla. Sus ojos estaban medio abiertos, borrosos. Titán caminó a su lado, negándose a dejarlo. La jefa Foster colocó una mano suave en el hombro de Rohr. Sargento, lo siento profundamente. Usted merecía respeto, honor, no sospecha, y ciertamente no fuerza. Su voz se suavizó. Le fallamos. Rohr parpadeó débilmente. Está bien. Solo cuiden de los perros. Titán le empujó la mano y los ojos de la jefa se calentaron por un brevísimo momento. Luego se enderezó. Su voz se volvió fría de nuevo, esta vez dirigida a sus propios oficiales. Con efecto inmediato, el oficial Harrington queda suspendido, pendiente de una investigación completa. Las grabaciones de las cámaras corporales. Los videos civiles, todo será revisado. La multitud estalló en aprobación. Harrington bajó la cabeza, incapaz de discutir. Su carrera, la autoridad de la que se enorgullecía, se había desmoronado en una tarde. La jefa Foster continuó. Y a la comunidad, en nombre de este departamento, pedimos disculpas. Lo que sucedió hoy fue inaceptable. Se volvió hacia las cámaras con la voz firme, precisa, deliberada. Y que se sepa,
La lealtad como la de Titán no es un mal funcionamiento. Es un recordatorio de cómo deben ser el servicio y la humanidad. Titán se mantuvo erguido junto a Roar mientras la camilla comenzaba a moverse hacia la ambulancia. La jefa se hizo a un lado respetuosamente, observando al veterano y a su leal compañero pasar a su lado. Esta vez, los oficiales siguieron detrás de la camilla, no como ejecutores, sino como testigos de una verdad que ya no podían negar. La puerta de la ambulancia se abrió y los paramédicos guiaron al sargento Roar adentro. Titán colocó sus patas delanteras en el escalón, negándose a dejar que la camilla se moviera sin él. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino por la posibilidad de perder al hombre al que había esperado todos esos años. Un paramédico dudó. Nosotros no podemos llevar al perro adentro. Va en contra del protocolo. La voz de Roar, aunque débil, cortó el aire. Él viene conmigo. Titan soltó un suave ladrido, como confirmando la orden. La jefa Foster dio un paso adelante. Hagan una excepción, dijo firmemente. Ese perro no es una amenaza. Es familia. Con un asentimiento, los paramédicos ayudaron a Titán a subir, acomodándolo junto a la camilla de Roar. El pastor alemán inmediatamente presionó su cabeza contra el brazo de Roar, con los ojos fijos en él con devoción inquebrantable. La ambulancia se fue, pero la historia estaba lejos de terminar. Horas después, el hospital, el mundo exterior cambió. Los videos del parque se extendieron en línea más rápido que un incendio forestal. TikTok, YouTube, Facebook, medios de noticias. Millones vieron a Titan arrojarse entre la policía y un veterano inconsciente. Millones aprendieron la verdad sobre el sargento Daniel Roar, su sacrificio, su servicio, su heroísmo olvidado, y el mundo reaccionó. Este perro es un héroe. Honren al veterano. Titán merece una medalla. Comentario tras comentario, hashtag tras hashtag. El apoyo llegó desde todos los rincones de Internet. Dentro de la habitación del hospital de Roar, Titán yacía en el suelo junto a la cama, con la cabeza apoyada en el borde como si custodiara el latido del hombre que una vez lo salvó. Durante horas se negó a dormir, incluso cuando las enfermeras intentaron suavemente persuadirlo para que descansara. Pero la lealtad de Titán era terca. Había perdido a Roar una vez. No lo perdería de nuevo. Cuando Roar finalmente abrió los ojos por completo, las orejas de Titán se enderezaron y su cola golpeó suavemente contra el suelo. «Hola, compañero», susurró Roar. Titán inmediatamente levantó la cabeza, subiendo a la mitad de la cama para frotarse contra él. Las lágrimas llenaron los ojos de Roar, no de dolor, sino de gratitud. El médico entró en silencio. «Sus signos vitales son estables, sargento. Tiene suerte de que el perro reaccionara cuando lo hizo. El estrés desencadenó su colapso, pero lo protegió hasta que llegó la ayuda». Roar sonrió débilmente. Siempre lo hizo. La jefa Foster, el guía K9 y varios oficiales estaban en la puerta inciertos. Roar hizo un gesto débilmente. «Entren». Harrington no estaba allí. No estaba listo para enfrentar al hombre al que había agraviado, y quizás nunca lo estaría. El guía dio un paso adelante. «Sargento Roar, Titán se jubila el próximo mes. Sirvió honorablemente durante años». Titán levantó la cabeza, como si escuchara. El guía continuó, con la voz embargada por la emoción. «Si está dispuesto, nos gustaría transferirle su custodia de jubilación». Roar inhaló temblorosamente. «¿Quiere decir que puedo llevármelo a casa?» «Siempre ha sido suyo», dijo el guía suavemente. «Simplemente encontró su camino de regreso».
Titán se inclinó en la mano de Roar, soltando un ladrido corto y alegre. La habitación se llenó de emoción. El sol brillaba, los niños jugaban, la gente paseaba a sus perros, las parejas se sentaban en los bancos, el parque había vuelto a su ritmo pacífico, y allí, caminando lentamente con un bastón, estaba el sargento Daniel Roar. A su lado, Titán, no como un K-9 de la policía, no como una herramienta de soldado, sino como un compañero, un miembro de la familia, un alma leal, regresado a casa. La multitud los reconoció al instante, la gente aplaudió, algunos se secaron las lágrimas. Un niño pequeño se acercó tímidamente. «Señor, ¿ese es el perro del video?» Roar asintió con orgullo. «Este es Titán, el perro más valiente que he conocido». Titán se sentó erguido, con el pecho hacia afuera como si entendiera cada palabra. El niño sonrió tímidamente. «¿Puedo acariciarlo?» Roar miró a Titán, quien movió la cola. «Sí», dijo Roar suavemente. «Ahora está seguro». Mientras Titán se inclinaba suavemente en la mano del niño, Roar miró al cielo. Agradecido, emocional, completo de nuevo. Dos compañeros, separados por el destino, reunidos por la lealtad y unidos para siempre por el amor. El mundo recordaría su historia, no como un incidente policial, sino como un testimonio del vínculo inquebrantable entre un hombre y su perro. Esta historia nos enseña que la verdadera lealtad no puede ser ordenada, forzada o controlada. Proviene de la confianza, la bondad y los lazos que construimos unos con otros. Titán no protegió al sargento Roar por entrenamiento u órdenes, sino por el amor y la seguridad que el veterano una vez le dio. Nos recuerda que detrás de cada uniforme, cada perro y cada extraño que encontramos, hay una historia que quizás no entendamos a primera vista. Antes de juzgar, acusar o reaccionar con ira, debemos hacer una pausa, observar y buscar la verdad. La compasión puede salvar vidas, mientras que las suposiciones pueden destruirlas. Y a veces, el acto más pequeño de bondad hace años puede regresar a nosotros de maneras que nunca esperamos. Si esta historia tocó su corazón, considere darle me gusta, compartir y suscribirse. Su apoyo nos ayuda a crear historias más significativas e inspiradoras que nos recuerdan el coraje y la bondad que aún viven en el